Me llamo Gabriel. Tengo 15 años y soy el hermano mayor de Sofía y Marcos. Desde siempre, he sentido que tengo un papel que cumplir, como si el mundo me hubiera asignado la responsabilidad de ser el guardián de mi pequeña familia. Aunque a veces no lo parezca, estoy orgulloso de ello. Mi madre, Elena, es la mujer más hermosa que conozco. No solo por su rostro dulce y sus ojos color miel, sino por la fuerza que lleva dentro. Es una de esas personas que pueden iluminar una habitación con solo entrar, aunque nadie sepa las tormentas que lleva en su corazón. Cuando era más pequeño, no entendía todo lo que ella sacrificó por nosotros. Mis hermanos son, bueno, la palabra correcta sería mimados. Sofía tiene 8 años y es una pequeña artista en potencia, pasa horas pintando y escribiendo cuentos. Marcos, de solo 6, parece que llegó al mundo decidido a romper todas las reglas posibles. Son un par de terremotos, pero los quiero con toda el alma. A veces, pienso que tienen una suerte inmensa, porque su infancia es mucho más feliz de lo que la mía fue. Nuestro padre, Alex, murió hace 3 años en un accidente de auto. Cuando lo supe, me sentí extraño. No lloré. Mientras mi madre abrazaba a Sofía y Marcos, tratando de explicarles que papá no volvería, yo solo pensaba en una cosa, que tal vez era lo mejor. No me malinterpretes. Nadie quiere perder a un padre, pero Alex no era un buen hombre. Era el tipo de persona que podía transformar una cena tranquila en una escena de gritos con solo una palabra equivocada. A veces, incluso peor. Recuerdo las noches en que los golpes se escuchaban desde mi habitación. El sonido de su voz furiosa retumbando en la casa, el llanto de mi madre. Yo me quedaba allí, con las sábanas hasta el cuello, demasiado asustado para moverme. Sofía y Marcos no lo recuerdan así. Para ellos, papá era un superhéroe. El hombre que les traía helado los domingos y les construía castillos de cojines en la sala. No vieron lo que yo vi. No escucharon las palabras hirientes que él lanzaba como cuchillos. Y quizá eso está bien. Ellos merecen tener buenos recuerdos de él, aunque no sean del todo reales. Con el tiempo, las cosas mejoraron. Mi madre conoció a David, quien ahora es nuestro padrastro. Nunca creí que alguien pudiera entrar en nuestras vidas y realmente hacer que las cosas cambiaran, pero David lo hizo. ¿Todo listo para mañana, Gabriel?, me preguntó David anoche mientras cenábamos. Asentí. Sí, creo que sí. Aún no me convence del todo ese ensayo de historia, pero estoy trabajando en él. Siempre haces un buen trabajo, respondió, dándome una palmada en el hombro. David es diferente. Siempre tiene una palabra amable o un gesto cálido. Se preocupa por nosotros, de verdad. Nunca he visto a mi madre tan tranquila. Me hace pensar que, tal vez, las cosas pasan por una razón. La otra noche, mientras ayudaba a Marcos con su tarea de matemáticas, me di cuenta de lo tranquilos que somos ahora. No hay gritos, no hay discusiones explosivas. Mi madre sonríe más. A veces la escucho tararear mientras cocina. Es como si toda la casa hubiera respirado un suspiro de alivio colectivo desde que Alex se fue. Gabriel, ¿puedes alcanzarme el cuaderno? Sofía interrumpió mis pensamientos mientras se sentaba a dibujar en la mesa de la cocina. Aquí tienes, respondí, entregándoselo. ¿Qué vas a hacer ahora, otro castillo? Ella sonrió ampliamente. No. Hoy voy a dibujar a mami y a papi. Quiero regalarle algo bonito a mamá. Observé cómo empezaba a trazar líneas en el papel, tan concentrada como si estuviera creando una obra maestra. Sentí un calor en el pecho, algo que podría describirse como esperanza. Tal vez esta es nuestra segunda oportunidad. Tal vez estábamos destinados a esto, a una vida mejor, lejos de la sombra de Alex. A veces me siento culpable por pensar de esa manera. ¿Cómo puedo alegrarme de que mi padre ya no esté aquí? Pero luego recuerdo las noches que pasé escondido en mi cuarto, deseando que todo terminara, y la culpa desaparece. Ahora, estamos en paz. Ahora, somos felices. Oye, Gabriel, dijo Marcos, acercándose con una pelota en la mano. ¿Puedes venir al parque conmigo?
Quiero practicar para el partido del sábado. Claro, respondí, levantándome de la mesa. Pero solo si no me haces correr mucho, pequeño. Él sonrió y salió corriendo hacia la puerta. Mientras lo seguía, me di cuenta de que, a pesar de todo lo que hemos pasado, estamos bien. Estamos juntos, y eso es lo único que importa. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, casi siempre lo es. A lo largo de mi vida, he aprendido que la calma suele ser el preludio de una tormenta, y aquella tarde no fue la excepción. Mi padrastro, David, es para mí más que un padrastro, es un padre. Lo quiero con todo mi corazón y, aunque mis hermanos guardan cierto recelo hacia él, yo no puedo imaginarme la vida sin su presencia. De todas las decisiones que tomó mi madre, estoy seguro de que casarse con él fue la mejor. Incluso he pensado en cómo sería si David me adoptara oficialmente. Me encantaría. Quiero que sepa lo importante que es para mí, pero nunca he encontrado las palabras correctas para decírselo. Quizá me falta valor, o tal vez temo que pensará que es una idea absurda. Lo que sí sabía, hasta ese día, era que él siempre había sido un hombre de confianza, alguien que nunca nos daría razones para dudar de él. Aquella tarde, todo estaba tranquilo. Estábamos cenando en un restaurante. Mi madre había insistido en que saliéramos a celebrar el cumpleaños de Marcos con una buena comida. La mesa estaba llena de risas y ruido, mis hermanos competían para ver quién podía terminar primero su plato. David estaba sentado al lado de mi madre, como siempre, con su sonrisa cálida que hacía que todo pareciera estar bien. De pronto, su teléfono sonó. Observé cómo se disculpó y se levantó para contestar. Nada raro, al principio. Pero algo en mí decidió seguirlo con la mirada. Desde mi asiento, podía verlo de pie cerca de la entrada del restaurante, con el teléfono pegado al oído. Al principio, su expresión era tranquila, incluso sonreía ligeramente. Pero luego, como una nube oscura que cubre el sol, su sonrisa desapareció. Una sombra de preocupación se apoderó de su rostro. No podía escuchar lo que decía, pero estaba claro que algo no andaba bien. Regresó a la mesa con una sonrisa forzada. Lo siento mucho, familia, pero tengo que irme. Es algo de la empresa, dijo, dirigiéndose especialmente a mi madre. Ella simplemente asintió, confiada como siempre. Él se inclinó y le dio un beso en la frente antes de dedicar una sonrisa a mis hermanos y a mí. Fue una de esas sonrisas que intentan tranquilizar, pero que, si miras de cerca, traen consigo un dejo de tristeza. David se fue, y nosotros terminamos la cena. Todo parecía normal, pero no lo era. Pasaron las horas, y él no regresó. No vino a despedirse antes de que me fuera a dormir, algo que siempre hacía. No apareció a la mañana siguiente para llevarnos a la escuela. Me resultaba extraño. Cuando le pregunté a mi madre por él, simplemente me dijo, no sé nada, Gabriel. Está ocupado con el trabajo. Su tono era firme, pero algo en su mirada me decía que estaba tan preocupada como yo. David regresó esa noche, o mejor dicho, en la madrugada. Yo estaba dormido, pero los gritos de mi madre me despertaron. Salté de la cama, con el corazón latiendo como un tambor, y bajé las escaleras tan rápido como pude. Nunca había escuchado a mi madre gritar así. Cuando llegué a la sala, los vi. Mi madre estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados y la mirada encendida de rabia. David tenía la cabeza gacha, como si estuviera cargando un peso invisible. Traté de entender lo que decían, pero lo que escuché me dejó helado. Aquella noche, me quedé junto a la puerta de la sala, inmóvil, escuchando cada palabra que se decía al otro lado. Los gritos eran intensos y llenos de tensión. Podía sentir la rabia y la frustración en cada una de las palabras de mi madre. ¿Qué quieres que haga, David?, le gritaba. Yo no voy a encargarme de esto. No voy a poner en riesgo todo por algo que ni siquiera entiendo. David trataba de hablar con calma, aunque era evidente que estaba desesperado. Elena, escúchame, por favor. Me están culpando de algo que no hice. Dicen que desvié dinero de la empresa, que hice compras fraudulentas, pero no es cierto. Solo necesito tu apoyo para contratar un abogado.
Si no lo hago, iré a la cárcel. Por favor, ayúdame. Pero mi madre no cedía. En lugar de eso, empezó a lanzar reproches. Siempre supe que algo así pasaría. No puedo creer que hayas puesto nuestra estabilidad en riesgo. Y ahora quieres que te preste dinero. ¿Para qué? Para que todo sea peor. Cada palabra de mi madre era como un golpe. Me costaba creer que esa frialdad saliera de ella, especialmente hacia David, que siempre había hecho tanto por nosotros. Pero lo peor vino después. Esto no va a funcionar, David. No voy a quedarme contigo mientras te hundes. No quiero que mi nombre ni el de mis hijos estén involucrados en tus problemas. Lo mejor es que terminemos esto ahora. Quiero el divorcio. Mi corazón se detuvo. No podía creer lo que estaba escuchando. Sin pensarlo, abrí la puerta y me planté al lado de mi madre. Mamá, no tienes que hacer esto. Le dije, con la voz temblorosa. David no merece que lo dejes así. Solo necesita nuestra ayuda. Su reacción fue inmediata. Me miró con una mezcla de enojo y sorpresa, y antes de que pudiera procesarlo, sentí el ardor en mi mejilla. Me había dado una bofetada. No te metas en asuntos de adultos, Gabriel. Estoy harta de que siempre tomes partido por él en lugar de apoyar a tu familia. Quise responder, pero David se interpuso entre nosotros. Su rostro estaba endurecido por el disgusto. No tenías derecho a golpearlo, Elena. Dijo, su voz cargada de ira contenida. Ella le lanzó una mirada despectiva. ¿Y a ti qué te importa? Tú no eres nada para él. Esas palabras parecieron afectarlo más que cualquier otra cosa. David respiró profundamente y, tras un largo silencio, dijo: Tienes razón, Elena. No soy nada para él. Pero tampoco puedo seguir siendo parte de esto. Si quieres el divorcio, lo firmaré. No puedo creer en la mujer en la que te has convertido. David caminó hacia la puerta. Yo lo seguí, incapaz de quedarme quieto. Cuando llegó al umbral, lo miré con desesperación. David, por favor, no te vayas así. Hablaré con mi madre. La convenceré de que no lo haga. Él colocó una mano en mi hombro y me miró con una sonrisa triste. Gabriel, esto tenía que pasar tarde o temprano. No te preocupes. Estaremos bien. Quise decir algo más, pero mi madre empezó a gritar desde el fondo de la casa. David me dio una última mirada antes de salir. Cerré la puerta tras él, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Mientras mi madre continuaba gritándome desde la sala, solo podía pensar en una cosa: haría lo que fuera necesario para ayudar a David, incluso si mi propia familia estaba en su contra. Esa misma tarde, la idea de verlo no me dejaba en paz. Después de lo ocurrido en casa, sentía que le debía una explicación, o al menos un gesto de apoyo. Sabía que no podía hacerlo abiertamente, mi madre no entendería y probablemente se enfurecería. Así que, tan pronto salí de la escuela, tomé un desvío hacia su trabajo. Había intentado contactarlo durante todo el día, pero no contestó ninguno de mis mensajes. Me quedé esperando fuera de su oficina hasta que finalmente lo vi salir. Su rostro lucía cansado, pero cuando me vio, se iluminó con una sonrisa sincera. Me acerqué a él con entusiasmo. ¿David? Llamé, casi sin aliento. ¿Podemos comer juntos? Él asintió, y su sonrisa se mantuvo mientras me respondía. Claro que sí, Gabriel. Fuimos a un restaurante cercano, uno de esos lugares pequeños y acogedores donde todo parece hecho en casa. La conversación fluyó de forma natural al principio. Le conté sobre mi día en la escuela, las bromas de mis amigos y mis planes para el fin de semana. Él me escuchaba con atención, riendo en los momentos adecuados y haciendo preguntas ocasionales. Pero a medida que la comida avanzaba, no podía ignorar la inquietud en mi mente. Había preguntas que necesitaba hacer. David, empecé con cautela, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué te están culpando de algo así? Su expresión cambió. La sonrisa se desvaneció y su rostro se llenó de una mezcla de tristeza y agotamiento. Intentó desviar el tema,
pero no lo dejé. Por favor, dímelo, insistí. David suspiró profundamente y asintió, como si se rindiera. Ese día que me llamaron, empezó, fue para informarme que habían encontrado varias cosas a mi nombre. Me están acusando de fraude, de haber desviado dinero de la empresa. Dicen que hice compras con mi tarjeta y que firmé documentos para ocultar las transacciones. Pero, Gabriel, yo no hice nada de eso. Su voz tembló al decirlo. Me quedé en silencio, procesando lo que me decía. Entonces, ¿cómo es posible que tengan esas pruebas? Pregunté, tratando de entender. No lo sé. Es verdad que todas esas compras se hicieron con mi tarjeta, pero no soy yo quien las hizo. Algunos documentos tienen mi firma, pero no recuerdo haberlos firmado. Es como si alguien hubiera manipulado todo para incriminarme. Lo miré, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo alguien podría hacerle algo así a una persona como David? Siempre había sido honesto, trabajador, alguien que ponía a los demás antes que a sí mismo. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. El abogado que encontré me pidió 50,000 solo para empezar. No tengo esa cantidad, Gabriel. Y sin un buen abogado, no sé cómo voy a salir de esto. Mi corazón se encogió al escucharlo. Sabía que no podía hacer mucho, pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Lo siento mucho, David, dije, con la voz temblorosa. Esto no es justo. No mereces que te esté pasando algo así. Él me sonrió, pero era una sonrisa cargada de tristeza. Gracias, Gabriel. Significa mucho para mí que pienses eso. Nos quedamos en silencio por un momento, sentados en la banca del parque donde habíamos terminado nuestra caminata. Finalmente, me armé de valor para decir algo más. Perdona a mi madre. Ella es así cuando se altera. Pero todo va a mejorar, David. Te lo prometo. David me miró con una expresión de ternura y me dio un abrazo. Sentí la calidez de su apoyo, incluso en medio de su propio dolor. Gracias, Gabriel. De verdad, gracias. Poco después, nos despedimos. Mientras me alejaba, sentía su mirada sobre mí. Cada paso me pesaba, pero estaba decidido. Tenía que encontrar una manera de ayudarlo, sin importar lo que eso significara. Los días pasaron lentamente, cargados de una tensión que parecía no tener fin. Desde aquella noche, me había propuesto convencer a mi madre de que no se divorciara de David. Sabía que era una lucha cuesta arriba, pero no podía rendirme. Una tarde, mientras la confrontaba nuevamente, traté de apelar a su razón. Ma, por favor, piensa en todo lo que David ha hecho por nosotros. Es un buen hombre. No puedes hacerle esto. Pero mi madre me miró con una expresión mezcla de exasperación y frialdad. ¿Tú también?, me reprochó. Él te ha lavado el cerebro, Gabriel. No lo ves, pero David solo aparenta ser bueno. No sabes lo que esconde. Yo sabía que no era cierto. David no era como ella decía. Estaba convencido de eso, y sus palabras no hacían más que aumentar mi enojo. Eso no es verdad, mamá. ¿Por qué no puedes admitir que estás equivocada? David no merece esto. Nunca encontrarás a alguien como él. Su mirada se endureció, pero antes de que pudiera responder, dejé que la rabia me guiara y dije algo que no debía haber dicho. Lo mejor que nos ha pasado fue que Alex muriera. Esa fue la única forma en la que nos libramos de él. El impacto de mis palabras fue inmediato. La mano de mi madre se estrelló contra mi mejilla con una fuerza que me dejó aturdido. El golpe no solo dolió en la piel, sino también en el alma. La rabia que sentía se esfumó, dejando un vacío lleno de culpa y confusión. Cuando la miré, vi lágrimas en sus ojos. No vuelvas a hablar así de tu padre, gritó, su voz cargada de una mezcla de dolor y furia. Alex era un buen hombre. No tienes derecho a decir esas cosas. Me quedé helado. ¿Cómo podía defenderlo? Ella había sido la que había soportado sus insultos, sus gritos y sus golpes. Pero ahora hablaba de él como si fuera un santo.
Él no era un buen hombre. Dije, alzando la voz. Tú lo sabes mejor que nadie. Pero prefieres fingir que todo fue perfecto, como si no te hubiera hecho daño. Antes de que pudiera decir más, mi hermano apareció de la nada y me empujó con fuerza. «Cállate», me gritó. «Eres un monstruo por hacer llorar a mamá. No tienes derecho a hablar así de nuestro padre». Sentí sus golpes, pero no intenté defenderme. No era el dolor físico lo que me afectaba, sino las palabras que me lanzaba. Cada insulto, cada reproche, me pesaba como una losa. «¿Cómo puedes hablar así de papá?», insistió mi hermana, que se había unido al coro de gritos. «David no es nadie. No ha hecho nada por nosotros». Su apoyo a mi madre fue como un cuchillo clavado en el corazón. Ellos nunca habían visto el verdadero rostro de Alex. Nunca habían tenido que soportar sus gritos en la noche, nunca habían sentido el miedo que yo sentía cada vez que llegaba a casa. Había hecho todo lo posible por protegerlos de eso, y ahora me devolvían el favor con desprecio. No podía soportarlo más. Sin decir una palabra, me di la vuelta y comencé a subir las escaleras hacia mi habitación. Pero antes de desaparecer, me detuve y miré hacia atrás. «Madre», dije con voz firme, «tú sabes muy bien cómo era Alex». «Y ustedes», dije, mirando a mis hermanos, «nunca vieron el verdadero rostro de su padre». No esperé una respuesta. Me encerré en mi habitación, con el corazón pesado y la mente llena de recuerdos que había intentado enterrar. No entendía por qué todo se había desmoronado tan rápido, pero una cosa era clara, estaba completamente solo en esta lucha. Esa noche no dormí. Los recuerdos de Alex golpeando a mi madre volvieron como una tormenta. Sus insultos resonaban en mi mente, tan claros como si estuvieran ocurriendo en ese momento. Recordé cómo me esforzaba por distraer a mis hermanos, inventando juegos o canciones para que no escucharan los gritos ni vieran las lágrimas de mamá. Pero los recuerdos buenos también aparecieron, como un rayo de luz en la oscuridad, el día que conocimos a David. Me vi corriendo en el parque con él mientras nos reíamos, su manera de hacernos sentir seguros, su paciencia infinita. Cuando me di cuenta, ya había amanecido. Me levanté con pesadez. Mi madre no me llamó para desayunar, y mis hermanos no me saludaron. Era de esperarse. Bajé a la cocina, me serví un plato de cereal y comí en silencio. Después me subí al auto y esperé ahí, revisando mi teléfono en busca de una respuesta de David. Nada. Poco después, mi madre y mis hermanos salieron de la casa. Me ignoraron por completo. Durante el camino a la escuela, actuaron como si yo no estuviera ahí. Intenté no darle importancia, pero el silencio y la frialdad comenzaron a calarme. Los días siguieron igual, y su actitud no cambió. Cada gesto, cada palabra no dicha, dolía más de lo que esperaba. Intenté seguir con mi vida, enfocarme en la escuela y en otras cosas, pero el distanciamiento de mi familia me pesaba. Y David seguía sin responder mis mensajes. La preocupación comenzó a convertirse en ansiedad. Decidí ir a buscarlo a su trabajo. Pero cuando llegué, no estaba allí. Pregunté por él, pero nadie supo decirme nada. Al día siguiente hice lo mismo, y al siguiente también, sin éxito. Fue hasta el cuarto día cuando lo vi. Era el hombre que había estado al lado de David la última vez que lo vi en su oficina. Me acerqué apresuradamente y le pregunté por David. ¿David? Él ya no trabaja aquí. Lo despidieron hace unas semanas. Está arrendando un cuarto cerca del centro. Ya tuvo el primer juicio. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué no me había dicho nada? Le pedí al hombre que me diera la dirección, y tras un momento de duda, accedió. Apenas me dio la información, salí corriendo. No podía esperar más. Necesitaba verlo. El edificio donde estaba viviendo era viejo y desgastado. Las paredes estaban manchadas por el tiempo, y el olor a humedad impregnaba el aire. Subí las escaleras con prisa, sintiendo como la ansiedad me quemaba el pecho. Cuando llegué a la puerta, toqué con fuerza. Pasaron unos segundos que parecieron eternos antes de que la puerta se abriera. Ahí estaba David, pero no era el hombre que recordaba.
Su rostro estaba cansado, con grandes ojeras que hundían sus ojos. Su postura era encorvada, y parecía haber envejecido años en unas pocas semanas. Me miró sorprendido. «Gabriel, ¿qué haces aquí?», me preguntó con una voz que sonaba más apagada de lo que jamás había escuchado. «Vine a verte», dije, tratando de no dejar que la emoción quebrara mi voz. Estaba preocupado. «Has estado ignorando mis mensajes». David suspiró y, tras un momento de duda, hizo un gesto para que entrara. El interior del cuarto era pequeño y apenas amueblado. Una cama sencilla, una mesa con una silla, y una pequeña cocina que parecía apenas funcional. Todo estaba limpio, pero el ambiente se sentía pesado, como si reflejara la carga que llevaba David. «No quise preocuparte», dijo mientras se sentaba en la cama. «Las cosas han sido complicadas. ¿Por qué no me dijiste nada? Podría haberte ayudado. No quería arrastrarte a esto, Gabriel. Es mi problema, no el tuyo». Su voz era serena, pero podía notar el dolor escondido en sus palabras. Me senté a su lado, sin saber exactamente qué decir. Solo quería que supiera que no estaba solo. «David, no tienes que enfrentarlo todo solo. Yo estoy aquí para ti». David me miró, y por un momento, vi un destello de la persona que siempre había sido para mí. Pero luego bajó la mirada y asintió lentamente. «Gracias, Gabriel. Eso significa mucho para mí». Nos quedamos en silencio por un rato, compartiendo un momento que, aunque cargado de tristeza, también estaba lleno de una extraña sensación de paz. Esa paz fue interrumpida por David, quien me miró con una expresión llena de tristeza y me dijo que no debería estar allí, que debía irme. Su voz era un susurro quebrado, casi como si le costara trabajo articular las palabras. Me explicó que mi madre tenía razón, que ahora él no tenía nada que ofrecerme. Sus ojos, cargados de un dolor profundo, me miraban fijamente mientras trataba de mantener la compostura. «David, tú ya me ofreciste mucho durante el tiempo que estuviste con nosotros. Para mí, tú eres como un padre, el padre que nunca tuve», le respondí con una convicción que no había sentido antes. «Yo te admiro mucho, padre. Sé que estás pasando por un momento muy difícil, que te sientes solo, pero por favor, déjame ser al menos yo esa persona a tu lado. Déjame apoyarte, como un hijo apoya a su padre». Mis palabras parecieron atravesarlo, porque vi cómo sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Entonces, rompió en llanto. Verlo así, tan vulnerable, fue un golpe muy duro para mí. Mi pecho se llenó de una mezcla de tristeza y determinación. Sin pensarlo dos veces, lo abracé con fuerza, intentando transmitirle algo de consuelo. «Estoy aquí, padre. Voy a ayudarte», le susurré mientras lo sentía temblar entre mis brazos. David finalmente me devolvió el abrazo, aunque su gesto fue mucho más tenue. «Gracias, Gabriel, gracias, hijo», dijo con voz entrecortada. Al escuchar esa palabra, hijo, salir de sus labios, no pude evitar llorar también. Fue como si todas las barreras que había puesto entre mi dolor y yo se derrumbaran de golpe. Era un momento profundamente emotivo, un instante que marcó algo nuevo entre nosotros. Él fue quien interrumpió el momento, secándose las lágrimas y diciendo una broma sobre lo dramáticos que parecíamos. Su intención era clara, quería aliviar la tensión y crear un ambiente más alegre. Esa pequeña broma logró arrancarme una sonrisa. A pesar de todo, su capacidad de buscar la luz en los momentos oscuros seguía intacta. Esa noche, cocinamos juntos. Era algo sencillo, pero lleno de significado. Mientras cortábamos los ingredientes y mezclábamos todo, nos reímos y hablamos de cosas triviales. Fue como si, por unas horas, el peso del mundo desapareciera. Me alegró profundamente verlo sonreír de nuevo, verlo ser el David que siempre había conocido. Cuando finalmente nos sentamos a comer, el ambiente era cálido y relajado, como si los problemas que lo acosaban estuvieran muy lejos de ese pequeño rincón. Durante la conversación, le insistí en que debía responder mis mensajes. Le dije que teníamos que estar en contacto, que no estaba solo. Él asintió con una sonrisa, prometiéndome que lo haría. Poco después,
Nos despedimos. Mientras me alejaba de su pequeño apartamento, sentía su mirada en mi espalda. Sabía que ese momento había sido significativo para ambos. Cuando regresé a casa, ya era muy tarde. Mi madre no dijo nada, ni una palabra, ni un reproche. Era como si mi presencia le fuera indiferente. Al pasar junto a mis hermanos, ellos ni siquiera me dirigieron la mirada. Esa indiferencia era como un puñal que se clavaba más profundo con cada silencio, pero traté de no pensar en ello. Subí a mi habitación y cerré la puerta tras de mí. La soledad era abrumadora, pero también me dio claridad. Tenía que hacer algo para ayudar a David. No podía quedarme de brazos cruzados mientras él enfrentaba esta situación solo. Entonces, una idea comenzó a formarse en mi mente: inscribirme en el campeonato de atletismo. Si lograba ganar, el premio de $10,000 podría ser un gran comienzo para ayudarlo. Sabía que era bueno, mi profesor me lo había dicho muchas veces. Tenía confianza en que podría lograrlo. Al día siguiente, comencé a entrenar con más intensidad. Mis hermanos y mi madre no dijeron nada al respecto, así que también decidí buscar un trabajo. Si lograba conseguirlo, podría ahorrar más dinero. Sabía que mi madre no se daría cuenta; después de todo, ya había dejado de prestar atención a mis acciones. Cada día que pasaba me llenaba de determinación. David había hecho mucho por nosotros, ahora era mi turno de demostrarle que no estaba solo, que yo también podía ser fuerte por él. Este era mi camino para retribuir todo lo que él había hecho por mí. Cuando llegó el día del campeonato, no se lo dije a nadie. A mi profesor le dije que mi madre estaba ocupada y, sobre mi padre, bueno, todos ya sabían que David y mi madre se habían divorciado. No necesitaba la presencia de nadie para motivarme. Mi único objetivo era ganar, y con eso en mente, me concentré completamente en la carrera. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo cada latido en mis oídos y cada gota de sudor resbalando por mi frente. Pero esta no es una novela donde el protagonista siempre triunfa. La vida real es distinta. No gané. Sin embargo, logré un impresionante segundo lugar, algo que para mí significaba mucho. Gané $5,000, un premio inesperado que me llenó de orgullo. Con el dinero en mano, hice cuentas. Había estado trabajando duro durante semanas, y entre el premio, los $500 que gané en el trabajo y los ahorros que ya tenía. Mi plan original era ahorrar para la universidad, pero ahora mismo eso no importaba. David era quien necesitaba ayuda, y yo estaba decidido a hacer todo lo posible por apoyarlo. Para completar la cantidad que necesitaba, vendí algunas cosas que ya no usaba y conseguí un total de $12,500. Ese dinero sería para David, sin importar lo que tuviera que sacrificar. Esa misma mañana, mientras estaba en la escuela, planeaba cómo entregárselo y animarlo a que ganaría el siguiente juicio. Todo iba bien, hasta que un grupo de chicos se me acercó. Al principio, solo lanzaban insultos. No les presté atención, sus palabras eran insignificantes comparadas con las que había soportado de Alex. Caminé ignorándolos, como si no existieran. Pero entonces empezaron a hablar de mi madre. Comentaron sobre su apariencia de una manera vulgar y repugnante. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sin dudarlo, lancé el primer golpe. No importaba que fueran más. Sus insultos hacia mi madre eran inaceptables. Pero ellos eran mayores y más fuertes. Me sujetaron, inmovilizándome mientras uno de ellos seguía hablando. Sus palabras eran como cuchillos. Tu madre será siempre una cualquiera, y tu hermana seguirá sus pasos. La rabia se apoderó de mí. ¿Cómo se atrevía? Luego, empezó a insultar a mi hermano, diciendo que era un gordo sin futuro, un bueno para nada. Sentía como mis manos temblaban, deseando liberarme para callar esa boca. Pero no terminó ahí. El golpe final fue cuando mencionó a David. ¿Y tu padrastro? Un fracasado de primera. Es un asco que alguien como él sea parte de tu familia. Algo dentro de mí explotó. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero logré soltarme de los dos que me sujetaban y me lancé sobre él. Golpe tras golpe, descargué toda mi furia. No había control en mí, solo quería que parara,
que se callara. Los otros intentaron detenerme, pero también se llevaron lo suyo. Era un caos total. La sangre corría por mi labio, pero no me importaba. Cada golpe que daba era un grito de frustración, un intento de defender a los que amo. Finalmente, llegaron los profesores y nos separaron. «¿Y Gabriel, qué estás haciendo?», gritó uno de ellos, agarrándome por los hombros mientras yo jadeaba, con los puños todavía apretados. Miré a los chicos, tambaleándose mientras se limpiaban la sangre. Una parte de mí quería disculparse, pero otra sentía que habían recibido lo que merecían. No pude decir nada. Las palabras estaban atrapadas en mi garganta. El camino hacia la oficina del director fue un torbellino de pensamientos. Me preguntaba cómo explicarle esto a David. ¿Se decepcionaría de mí? Sentía que había fallado, que había perdido el control cuando más necesitaba ser fuerte. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía quedarme callado cuando insultaban a mi familia. Mi madre, mis hermanos, David. Ellos eran mi mundo, incluso si a veces parecía que no me necesitaban. En la oficina, esperé a que me llamaran. Mi cuerpo estaba dolorido, pero no me importaba. Lo que realmente dolía eran las palabras de esos chicos, su crueldad. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de rabia, tristeza y algo más que no podía identificar. Me senté junto a esos tres idiotas en la oficina del director. A pesar del dolor que sentía por los golpes, no podía evitar sonreír con satisfacción. Ellos se lo merecían. No me importaba que estuvieran peor que yo, con moretones visibles y una actitud derrotada. Habían insultado a mi familia, y pagar por ello era lo mínimo. Uno a uno, sus padres comenzaron a llegar. Vestidos de forma impecable, como si su apariencia pudiera lavar las fechorías de sus hijos. Apenas cruzaban la puerta, sus rostros reflejaban horror, pero no por lo que sus hijos habían hecho, sino por verlos golpeados. No tardaron en empezar a gritar, culpándome de todo. Intenté mantener la calma, pero al escuchar a una madre decir que su hijo era un santo, solté una carcajada amarga. ¿En serio van a creerles?, les espeté. Usé un poco de sentido común. Ellos son 3, yo soy 1. ¿De verdad creen que me habría lanzado a pelear con ellos sin motivo alguno? Los padres se indignaron aún más. Una madre en particular me fulminó con la mirada y, con un dedo acusador, me llamó descarado. ¿Y qué quería que hiciera?, le dije, clavando mis ojos en ella. ¿Que me quedara quieto mientras esos cobardes insultaban a mi madre, a mis hermanos y a mi padre? Dígame, ¿qué haría usted si alguien hablara así de su familia? Porque yo no me quedo callado ante eso. Mis palabras parecieron golpear más fuerte que mis puños. Algunos padres se quedaron callados, pero otros simplemente me miraron como si fuera un caso perdido. Yo estaba harto de sus reproches. ¿Cómo podían no entender que defendí lo que más me importa? El director finalmente intervino, ordenando que llamara a mi tutor. Con un suspiro pesado, marqué el número de mi madre, aunque en el fondo sabía que no contestaría. Y así fue. Su silencio en la línea fue como una confirmación más de que nuestras diferencias seguían allí, latentes y dolorosas. Sin más opciones, llamé a David. Ni siquiera terminé de marcar cuando ya había respondido. ¿Estás bien? ¿Qué pasó?, preguntó con preocupación. Estoy en la dirección, ¿puedes venir?, le respondí, tratando de sonar tranquilo. Voy para allá. No pasaron ni 5 minutos cuando llegó. Su presencia, con esa mezcla de serenidad y autoridad, me llenó de alivio. Se acercó a mí de inmediato, examinándome de pies a cabeza. ¿Qué pasó, Gabriel?, preguntó. Pero antes de que pudiera responder, el director tomó la palabra. Gabriel estuvo involucrado en una pelea con estos 3 estudiantes. Después de analizar la situación, hemos decidido que todos serán suspendidos por 2 semanas. David frunció el ceño. Espere un momento, ¿todos? ¿No considera que quizá mi hijo tuvo una razón válida para defenderse? Las reglas son las reglas. Independientemente de las razones, la violencia no se tolera en esta institución.
David respiró profundamente, claramente frustrado, pero no insistió. Al salir de la oficina, una de las madres nos interceptó. Su rostro estaba encendido de ira. «Esto es su culpa», dijo, señalando a David. «Debería haber criado mejor a ese delincuente». Sentí un nudo en el estómago, pero David se mantuvo firme. «Mi hijo no busca problemas, señora. Si actuó como lo hizo, fue porque esos problemas lo encontraron a él. En lugar de culpar a otros, quizá debería preguntarse qué clase de hijo tiene usted». La mujer se quedó sin palabras, roja de la rabia. Intentó alzar la mano para golpear a David, pero él la detuvo con calma, sin siquiera perder la compostura. ¿Así de impulsiva es? Ahora entiendo por qué su hijo actúa como lo hace. Buen día. Nos alejamos, y aunque me dolía el cuerpo, ver la cara de derrota de esa mujer me arrancó una sonrisa. Sin embargo, al reírme, sentí un punzante dolor en las costillas que me recordó mi estado. ¿Estás bien?, preguntó David. Sí, bueno, más o menos, respondí, esforzándome por parecer despreocupado. En el camino, David me sugirió llevarme a casa, pero me negué rotundamente. No quiero ir allí. Déjame quedarme contigo esta noche, por favor. David me miró con preocupación, pero no insistió. Cuando llegamos a su pequeño cuarto, me ayudó a limpiar las heridas y se aseguró de que estuviera cómodo en su cama. Sus manos eran cuidadosas, casi como si temiera lastimarme más. Antes de dormir, lo observé hablar por teléfono. No hacía falta ser un genio para saber con quién estaba hablando. Era mi madre. Por la expresión de su rostro, la conversación no iba bien. Gracias por responder, Elena. Sí, está conmigo, pausó, y su rostro se endureció. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? David colgó, y el peso de su silencio llenó la habitación. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Me di la vuelta en la cama, cerré los ojos con fuerza e intenté ignorar la sensación de vacío que esa llamada me dejó. Al día siguiente, desperté con el cuerpo más ligero y el dolor menos intenso. Me sentía mejor físicamente, pero aún había algo en mi interior que no terminaba de sanar. Miré alrededor, y David no estaba. Revisé mi teléfono y vi un mensaje de audio de él. Buenos días, Gabriel. Dejé comida en el microondas. Hoy llegaré muy tarde, pero no te preocupes por mí. Cuídate. Reproduje el audio 2 veces, no porque no entendiera, sino porque su tono tranquilo me hizo sentir una calidez que no recordaba haber tenido en casa desde hacía mucho tiempo. Respondí con un simple mensaje de texto. Gracias, David. Estoy bien. Espero que tú también lo estés. Nos vemos pronto. Después de comer lo que había en el microondas, tomé una ducha caliente. El agua parecía lavar no solo el sudor, sino también un poco de mi cansancio emocional. Curé mis heridas, que ya se veían mejor, y decidí ponerme manos a la obra. Barrí el lugar, preparé algo de comida, y dejé un plato listo para David. Le mandé un mensaje. Te dejé algo en el microondas. Cuídate, David. Tengo que irme. Él respondió rápidamente con un gracias, hijo. Eres un gran apoyo. Su mensaje me sacó una sonrisa. Sin embargo, preferí no quedarme más tiempo allí. Sabía que tenía responsabilidades, así que fui directo a mi trabajo. Al terminar mi jornada, volví a casa. Aunque no esperaba ningún tipo de recibimiento, en el fondo había una pequeña parte de mí que deseaba que mi madre al menos preguntara cómo estaba. Pero como siempre, fui recibido con el mismo frío de siempre. Subí directo a mi habitación y me dejé caer en la cama. Había sido un día largo, y lo único que quería era cerrar los ojos. El fin de semana llegó y con él la oportunidad de ver a David. Le pregunté si podíamos encontrarnos, y aceptó sin dudarlo. Quedamos en nuestro parque habitual, ese lugar que se había convertido en nuestro pequeño refugio. Cuando llegué, David ya estaba ahí, sentado en una banca, mirando distraídamente a los niños jugar. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa que me llenó de alegría. Corrí hacia él,
Lo saludé con una broma ligera, y comenzamos a charlar como siempre. Compramos helado, y mientras hablábamos de todo y de nada, el tiempo se escapó de nuestras manos. Cuando miré el reloj, ya era tarde. David notó mi expresión y preguntó si algo andaba mal, pero negué con la cabeza. David, antes de que termine el día, quiero darte algo. Saqué un sobre de mi mochila y se lo entregué. Él me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué es esto, Gabriel? Ábrelo, le respondí, intentando contener mi nerviosismo. Cuando lo hizo y vio el dinero dentro, su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad. Gabriel, ¿de dónde sacaste todo este dinero? Sonreí y le expliqué. Es de mis ahorros, más un premio de una competencia de atletismo en la que participé. David negó con la cabeza, devolviéndome el sobre. No puedo aceptarlo, hijo. Esto es tuyo, te lo ganaste. Me quedé firme. David, por favor. Sé que lo necesitas ahora más que nunca. Además, no es un regalo. Considéralo un préstamo. En el futuro, cuando estés mejor, puedes devolvérmelo. Pero si no aceptas, me sentiré terrible. Lo vi vacilar, pero al final cedió. Está bien, Gabriel. Lo acepto. Pero te prometo que te lo devolveré. Gracias, hijo. La palabra hijo salió con tanta sinceridad que no pude evitar sonreír y sentir un nudo en la garganta. David era mi padre, el que yo había escogido. Nos quedamos un rato más hablando de cosas simples, disfrutando de esa tranquilidad que ambos parecíamos necesitar. Al final, me llevó de vuelta a casa. Gracias otra vez por todo, Gabriel. Te prometo que usaré bien este dinero. Lo sé, David. Confío en ti. Cuando entré a casa, algo se sentía extraño. No esperaba un recibimiento cálido, pero para mi sorpresa, mi madre me llamó a la mesa para cenar. Mis hermanos estaban allí también, sonriendo como si nada hubiera pasado entre nosotros. Todo era tan extraño que me costaba confiar en la situación. Respondí a los intentos de conversación de mi madre con respuestas cortas y distantes. Mis hermanos, por su parte, intentaban incluirme en la charla, diciéndome lo mucho que me querían. Finalmente, mi madre dijo algo que me heló la sangre. Buenas noches, hijo. Era la primera vez en mucho tiempo que me decía algo así. Pero en lugar de sentir consuelo, una pregunta comenzó a rondar mi mente: ¿por qué este repentino cambio de actitud? ¿Acaso se habían enterado de lo del dinero? Los días siguientes en casa fueron desconcertantes. Mi madre y mis hermanos no paraban de mostrarme un afecto que no reconocía. Cariño, regalos, elogios, todo era tan fuera de lo común que no podía evitar sentirme en alerta. Si habían descubierto el dinero que le di a David, ¿qué esperarían de mí? ¿Cómo les explicaría que ya no lo tenía? Mientras mi mente luchaba con esa posibilidad, David seguía enviándome mensajes. Sus audios estaban llenos de entusiasmo, contándome sobre pequeños avances en su vida. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que veía una luz al final del túnel. Saber que él estaba bien me llenaba de alivio y alegría. Todo parecía marchar en relativa calma, hasta que un día, al volver del trabajo, me encontré con algo que me dejó helado. Ahí estaba él. Al principio pensé que estaba viendo un fantasma. Mis piernas se paralizaron, mi respiración se volvió pesada, y el ruido a mi alrededor pareció desaparecer. Mis ojos no podían creer lo que veían, Alex. Pero no estaba solo. Mi madre lo sujetaba del brazo con una sonrisa radiante, mientras mis hermanos lo abrazaban como si fuera un héroe que había regresado a casa después de una larga guerra. Mi mente no podía procesarlo. Las palabras salieron de mi boca casi por instinto. Tú deberías estar muerto. Alex, con una expresión que pretendía ser cálida, dio un paso hacia mí. Dijo. Intentó abrazarme, pero retrocedí rápidamente, levantando las manos como si estuviera frente a algo repulsivo. No me llames hijo. Tú deberías estar 3 metros bajo tierra. ¿Qué haces aquí? Alex trató de calmarme, pero sus palabras sonaban huecas. Gabriel, sé que esto es difícil de entender,
pero tu padre está aquí. He vuelto. No podía soportarlo más. Maldito, dije entre dientes antes de girarme y caminar rápidamente hacia mi habitación. Cerré la puerta de un portazo y puse el seguro. Mi madre intentó abrirla, llamándome con ese tono que usaba para reprenderme. Gabriel, abre la puerta. No puedes hacer esto. Es tu padre. No respondí. Me senté en la cama con el corazón latiendo a 1000 por hora, el eco de sus palabras retumbando en mi cabeza. ¿Cómo era posible? Alex estaba muerto. Muerto. Había odiado su recuerdo. Había intentado seguir adelante. ¿Cómo podía estar ahí, vivo, como si nada hubiera pasado? La mañana siguiente fue aún más difícil. Al bajar, lo vi sentado a la mesa con mi madre y mis hermanos, desayunando como si todo fuera normal. El simple hecho de verlo ahí, sonriendo y bromeando con ellos, me revolvió el estómago. Sin decir una palabra, tomé mi mochila y salí de la casa. Caminé a la escuela en completo silencio, con los pensamientos martillándome la cabeza. ¿Cómo podía estar vivo? ¿Cómo se lo diría a David? Sabía que esa noticia lo destrozaría, y no podía permitirlo. No ahora, cuando estaba comenzando a recuperarse. Los días que siguieron fueron iguales. Me distancié de todos. No comía en casa, llegaba tarde, y me encerraba en mi cuarto apenas cruzaba la puerta. Pero sabía que no podía evitar la confrontación para siempre. La noche de la verdad llegó cuando mi madre, Alex y mis hermanos me arrinconaron en el comedor. Me obligaron a sentarme a la mesa, con sus caras sonrientes que solo aumentaban mi rabia. Fue Alex quien habló primero, con un tono que pretendía ser cálido. Gabriel, sé que estás confundido, pero déjame explicarte. El día del accidente, no fui yo quien murió. Hubo una confusión en la identificación del cuerpo. Los forenses se equivocaron. Lo miré incrédulo. ¿Qué clase de estupidez estás diciendo? ¿Cómo es posible que los forenses se equivoquen? Alex suspiró y continuó, como si nada hubiera pasado. Perdí la memoria. No sabía quién era ni que tenía una familia. Pero cuando la recuperé, comencé a buscar. Fue tu madre quien me encontró primero, y me recibió con los brazos abiertos. Mi madre asintió con orgullo, como si esta absurda historia fuera suficiente para justificarlo todo. Solté una risa amarga y miré a mi madre. ¿Estás escuchando esto? ¿De verdad crees en este cuento? Ella se molestó inmediatamente. Gabriel, respeta a tu padre. ¿Padre? Repetí con una mezcla de burla y rabia. Me levanté de la mesa, mirando a cada uno de ellos. ¿Quieren saber algo? Jamás me reconciliaré con este hombre que se hace llamar mi padre. Yo ya tengo un padre. Su nombre es David. El silencio en la mesa fue ensordecedor. Mi madre y mis hermanos me miraban con incredulidad, mientras Alex fruncía el ceño. Antes de que pudieran decir algo más, me di la vuelta y subí a mi habitación. Cerré la puerta con fuerza y me dejé caer en la cama, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. La idea de Alex en casa era insoportable, pero más que eso, era la traición de mi familia lo que dolía. Ellos lo aceptaron, y ni siquiera les importó cómo me sentiría yo. Esa noche, el mundo se sintió más vacío que nunca. Al día siguiente, continué con mi actitud de aislamiento. No iba a ceder, mucho menos por las órdenes de mi madre. Compartir espacio con Alex era algo que jamás permitiría, sin importar cuántas veces intentaran forzarme. Ya me había mentalizado para vivir en una casa dividida, donde cada quien tomaba su propio lado. Pero ese día, todo cambió. Todo se vino abajo. Llegaba del trabajo, agotado, con los pies pesados y la mente ocupada. Justo cuando me acercaba a la puerta de casa, vi algo por la ventana que me detuvo en seco. David estaba ahí. El corazón se me aceleró, y corrí hacia la puerta, ansioso por saber qué hacía ahí, pero cuando estaba a punto de abrirla, las voces al otro lado me obligaron a detenerme. Alex siempre fue mejor que tú, dijo mi madre con una frialdad que jamás había escuchado en ella. Mis manos temblaron en el picaporte. Claro, fuiste tan fácil de engañar, continuó.
David, siempre fuiste ingenuo. Por eso fue tan sencillo manipularte. Mi respiración se detuvo. ¿Qué crees que hice con tu tarjeta? Se jactó, casi con orgullo. Compré lo que quise, te hice firmar documentos sin que supieras lo que estabas firmando. Todo salió perfecto. Quise abrir la puerta, detenerla, pero algo me obligaba a quedarme ahí, escuchando. David, ¿realmente creíste que Alex estaba muerto? Fue idea mía desde el principio. Alex tenía demasiadas deudas y fingir su muerte era la única salida. Y funcionó a la perfección. La voz de Alex se unió, llena de hipocresía. Sabíamos que tú estabas enamorado de ella desde hace años. Usarte fue fácil. Mis piernas se sentían como gelatina, pero de alguna forma abrí la puerta y entré. El silencio cayó como una losa cuando aparecí. ¿Mamá? Fue lo único que salió de mi boca. Las miradas se clavaron en mí. Mi madre, Alex, y ahí estaba David, en el suelo, arrodillado, con una expresión de devastación absoluta. ¿Es verdad? Pregunté, apenas capaz de hablar. Mi madre me miró con frialdad, sin rastro de culpa en su rostro. Sí, Gabriel. Tarde o temprano tenías que saberlo. Mis labios temblaron, y la rabia comenzó a hervir en mi pecho. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a David? Él te quería, te respetaba. ¿Acaso todos esos años no significaron nada para ti? David era un ingenuo. Un hombre como él era fácil de usar, respondió mi madre sin inmutarse. Alex, con su tono condescendiente, añadió. Además, Gabriel, ¿acaso crees que fue solo por diversión? Teníamos que hacerlo. Las deudas me estaban hundiendo. Miré a David. Seguía en el suelo, inmóvil, como si las palabras de mi madre y Alex hubieran destrozado algo dentro de él. Me acerqué, arrodillándome a su lado. David, ¿estás bien? Pregunté en voz baja. No respondió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero parecían no ver nada. Fue tan fácil engañarlo, continuó mi madre, como si no le importara en lo más mínimo. Tú planeaste todo esto, ¿verdad? Le dije con voz temblorosa, mirándola directamente a los ojos. Ella asintió con orgullo. Claro que sí. Yo propuse la idea. Yo puse todo en marcha. Cada palabra era como una puñalada en el pecho. Mi madre, la mujer que debía ser mi ejemplo, había traicionado todo lo que creíamos. Un sonido seco me sacó de mis pensamientos. David se había desplomado en el suelo. David. Grité, arrodillándome a su lado y tomándolo entre mis brazos. Le tomé el pulso. Era débil, casi inexistente. Llamen a una ambulancia. Grité desesperado, pero ni Alex ni mi madre se movieron. Saqué mi teléfono y marqué yo mismo. La operadora intentó tranquilizarme, pero sentía que el tiempo se escapaba como arena entre los dedos. David, quédate conmigo. Por favor, no te vayas. Él abrió los ojos brevemente, mirándome con una tristeza infinita. Lo siento. Gabriel. No. No tienes nada que sentir. Por favor, resiste. Pero su mirada se apagó antes de que pudiera decir algo más. Cuando los paramédicos llegaron, ya era demasiado tarde. David había muerto en mis brazos, y con él, una parte de mí también lo hizo. La culpa y el dolor se mezclaron con una rabia que nunca había sentido antes. Mi madre y Alex estaban de pie, mirándome sin ninguna emoción. ¿Están satisfechos? Les grité. Y miren lo que han hecho. Mi madre solo se encogió de hombros. Esto no es culpa nuestra. Él era el débil. Esa noche, el mundo se convirtió en un lugar más oscuro. Había perdido al único hombre que realmente me había amado y protegido, y lo peor de todo, lo había perdido por culpa de las personas que deberían haber sido mi familia. Me dijeron que David había muerto de un infarto. ¿Un infarto? ¿Pero cómo? Si él era un hombre sano, sin problemas aparentes de salud. La noticia no tenía sentido, pero eso ya no importaba.
David se había ido, y con él se había llevado una parte de mí. El día de su funeral llegó como un golpe final. Fue sombrío, silencioso. Nadie fue, solo yo. David no tenía familia, al menos no de sangre, y todo había recaído sobre mí. Fui yo quien pagó el funeral, porque mi madre, con esa frialdad que había adoptado como su única máscara, se negó siquiera a dar un centavo. Ahí estaba yo, solo frente a su lápida, abrazándola con las fuerzas que me quedaban. El dolor era un torrente imparable, y las palabras se deslizaban de mis labios como una súplica. Perdón, perdón por haberte encontrado con nosotros. Perdón por todo, papá. El día continuó en un estado de niebla. Más tarde fui a su cuarto, el lugar donde había vivido, donde había soportado tantas cosas por nosotros. Cuando llegué, el dueño del lugar me esperaba. Me miró con una mezcla de incomodidad y reproche. David me debía 2 meses de renta. Si no pagas este fin de semana, sacaré todo lo que queda en su cuarto. Mis labios se movieron casi por instinto. David está muerto. El hombre quedó en silencio por un momento, pero no perdió el ritmo. Entonces encárgate de sacar sus cosas. Le pedí tiempo. Solo hasta fin de mes. Aceptó, pero no sin dejar clara su urgencia. Entré al cuarto y cerré la puerta tras de mí. Todo era tan abrumador. Los recuerdos, el olor, la esencia de David aún estaba ahí. No sé cuánto lloré. Solo sé que, en algún momento, me quedé dormido en el suelo, con la espalda apoyada contra la puerta. Al despertar, todo seguía igual, el cuarto, mi vida, el vacío. Me levanté, me lavé la cara, y con cada movimiento sentí como si estuviera separando piezas de mí mismo. Comencé a sacar sus cosas. Uno por uno, los muebles, la cocina, todo lo que tenía un valor material fue vendido. No me quedé con nada, salvo su collar y un reloj. Esos objetos eran pequeños, pero eran todo lo que podía guardar de él, todo lo que quedaba de quien había sido mi verdadero padre. Con lo que gané pagué al dueño del lugar. El resto del dinero lo guardé en mi mochila. Esa noche volví a casa. Era tarde, y al entrar, lo primero que me recibió fue el tono estridente de mi madre, cargado de reproches. ¿Por qué no contestaste mis llamadas? ¿Dónde has estado estos 2 días? Sus palabras se oían distantes, como si vinieran de otro mundo. No respondí. Solo seguí avanzando, sintiendo como su voz se desvanecía en el ruido de mi mente. Pero entonces, un golpe seco en la cabeza me trajo de vuelta. No fue fuerte, pero suficiente para hacerme girar. Era Alex. Lo miré sin expresión. Su presencia ya no me generaba miedo, ni ira, ni repulsión. Era como si hubiera perdido la capacidad de sentir algo hacia él. Me he enterado de que has vendido las cosas de ese David, dijo con una sonrisa burlona. ¿Dónde está el dinero? Dámelo. No respondí. Sin previo aviso, me arrancó la mochila de las manos. Revisó su interior y sacó los últimos $80 que quedaban. Su rostro se torció en una mueca de desprecio. ¿Solo esto? No le dije nada. ¿Dónde está el resto del dinero? Preguntó, su tono cada vez más agresivo. No respondí. Alex se acercó y, sin dudarlo, levantó el puño. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue mi mirada. No lo sé. Lo único que sé es que lo miré directo a los ojos, sin temor, sin emoción. Él bajó el brazo y retrocedió con una risa irónica. No vales la pena, mocoso. Arrojó la mochila al suelo y se giró hacia mi madre. ¿Lo ves? Así de inútil es. Ella lo miró, y para mi sorpresa, preguntó con suavidad. ¿Estás bien? No me lo preguntó a mí. Esa pregunta, ese tono, eran para Alex. Cuando se aseguró de que él estuviera bien, se giró hacia mí con dureza. Lárgate. Me incliné, recogí mi mochila y subí las escaleras hacia mi cuarto. Cerré la puerta detrás de mí, me acosté en la cama, y entonces lo supe, no quedaba nada en mí. Mis emociones se habían despojado por completo, arrancadas como hojas de un árbol en invierno.
lo único que sentía era vacío. Los días continuaron sin cambios, o al menos así lo parecía para los demás. Yo ya me había resignado. Sabía lo que venía. Alex era un buen esposo y un buen padre para ellos, o al menos eso creían. Pero yo veía los detalles, los pequeños gestos, las señales que los demás preferían ignorar. Visitaba a David en el cementerio cada vez que podía. Pasaba horas sentado junto a su lápida, hablándole de todo lo que ocurría, como si pudiera escucharme. Era mi única forma de encontrar consuelo, un refugio en medio del caos que se desarrollaba en casa. Cuando volvía, nada cambiaba. Alex mostraba su verdadera cara poco a poco. Al principio eran cosas pequeñas, casi imperceptibles, un tono más brusco, una mirada que ocultaba algo oscuro. Pero con el tiempo, esas pequeñas grietas se convirtieron en abismos imposibles de ignorar. La primera vez que Alex golpeó a mi madre fue un punto de quiebre para mí. Ella lo perdonó. Me quedé mirando, incrédulo, mientras ella aceptaba sus excusas con una sumisión que me resultaba insoportable. Es solo que está estresado, Gabriel. No lo entiendes. Entendía más de lo que quería admitir. Con el tiempo, los insultos se hicieron comunes, y los golpes, aunque esporádicos, nunca dejaron de ser un riesgo latente. Cualquier error, por mínimo que fuera, desataba su ira. Intenté intervenir una vez. Me interpuse entre ellos cuando Alex levantó la mano para golpearla de nuevo. Pero mi madre me apartó con una fuerza inesperada. No te metas, Gabriel. Esa fue la última vez que lo intenté. Si ella no quería mi ayuda, no la obligaría. Mis hermanos, por otro lado, intentaban ignorarlo todo. Se aferraban a la ilusión de que Alex era el padre que nunca tuvieron. Pero sus miradas, llenas de miedo y resignación, me decían que también veían la verdad. Un día, llegué a casa después del trabajo y los encontré en medio de otra pelea. Esta vez era diferente. La tensión en el aire era densa, opresiva. Alex estaba gritando, como siempre, mientras mi madre apenas lograba articular palabra. Mis hermanos estaban sentados en la mesa, sus rostros abatidos. Pasé junto a ellos, sirviendo 3 platos de comida. Les di a mis hermanos su comida en silencio, mientras el pequeño lloraba sin emitir sonido alguno. Mi hermana tenía la mirada perdida, ignorando deliberadamente lo que sucedía en la cocina. Yo, sin embargo, no podía ignorarlo. Observé todo. Las palabras hirientes, el miedo en los ojos de mi madre. Pero entonces Alex hizo algo que cambió todo, tomó un cuchillo. Me levanté de golpe. «Salgan de aquí», grité a mis hermanos. «Vayan a pedir ayuda». Ellos me miraron, paralizados, pero corrieron sin mirar atrás. Me enfrenté a Alex sin pensarlo 2 veces, tratando de detenerlo. Él era más fuerte que yo. De un solo empujón me lanzó contra la pared, como si fuera un simple muñeco de trapo. Cuando recuperé el equilibrio, vi algo que heló mi sangre. Mi madre estaba en el suelo, rodeada por un charco de sangre. La ira y el miedo se fusionaron en mi interior, dándome una fuerza que no sabía que tenía. Me lancé sobre Alex, golpeándolo con todo lo que podía, gritándole, insultándolo. No me importaba nada en ese momento, solo quería detenerlo, hacer que pagara. Pero él no se detuvo. Sin dudarlo, tomó el cuchillo y me apuñaló. El dolor era agudo, cegador. Sentí como la sangre fluía, caliente y pegajosa, empapando mi ropa. Pero no me detuve. Con las últimas fuerzas que me quedaban, empujé a Alex hacia la esquina del mesón. Su cabeza chocó con un ruido sordo contra el borde. Mi visión se volvió borrosa. Sentí como mis piernas fallaban y el mundo comenzó a oscurecerse a mi alrededor. Todo se desvaneció en un abismo negro, y lo último que recuerdo fue el sonido del cuchillo cayendo al suelo. No sabía cuánto tiempo había pasado. La oscuridad era absoluta, infinita, como si hubiera quedado atrapado en un sueño sin fin. Pero entonces, poco a poco, la luz comenzó a filtrarse. Cuando abrí los ojos, la claridad del hospital me cegó, y el dolor en mi cuerpo me recordó que seguía vivo. Una enfermera estaba a mi lado. Su rostro mostraba calma,
pero también una ligera inquietud. Apenas podía moverme, cada músculo protestaba con un dolor sordo. ¿Dónde están mi madre y mis hermanos?, pregunté con voz ronca. Ella titubeó, evadiendo mi mirada. No lo sé, respondió finalmente, con un tono que me hizo temer lo peor. Intenté levantarme, pero un dolor punzante recorrió todo mi cuerpo. La enfermera me detuvo con suavidad, instándome a quedarme en la cama. No tenía fuerzas para discutir. Una hora después, 2 policías entraron en la habitación. Sus rostros reflejaban algo que no podía descifrar del todo, pena, quizás compasión. Sentí una opresión en el pecho incluso antes de que hablaran. ¿Qué pasó? ¿Dónde están mi madre y mis hermanos?, repetí, desesperado. Uno de ellos suspiró, mientras el otro evitaba mi mirada. Tu madre falleció antes de que llegara la ambulancia, dijo con voz grave. La herida fue demasiado grave. El impacto de sus palabras me dejó sin aire. Me aferré a la sábana, tratando de no caer en el abismo de emociones que me devoraba. ¿Y mis hermanos?, insistí, aunque temía la respuesta. El policía continuó, su tono aún más sombrío. Tu padre también murió. Sufrió un derrame cerebral inmediato tras el golpe. No sobrevivió. ¿Y mis hermanos?, pregunté una vez más, aferrándome a la última chispa de esperanza. Fueron trasladados a una casa juvenil, dijo el oficial. Sin un tutor legal, no podían quedarse solos. Mi corazón se rompió en pedazos. Por favor, no me los quiten, suplicaba. Solo faltan 6 meses para que cumpla 18 años. Puedo cuidar de ellos. Por favor, no los alejen de mí. Los policías intercambiaron miradas incómodas antes de responder. Lo sentimos. No podemos hacer nada. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Mis fuerzas me abandonaron, y mi visión se tornó borrosa. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el sonido de las máquinas monitoreando mi pulso. Cuando volví a despertar, el hospital estaba en calma. Pero mi interior era un caos. No podía quedarme allí. Sin pensarlo 2 veces, salí de la cama y, pese al dolor que recorría mi cuerpo, me moví rápidamente. No sé cómo lo logré, pero en cuestión de minutos estaba en la calle, caminando hacia casa. Las preguntas me asaltaban sin piedad. ¿Cómo podría sacar a mis hermanos de ese lugar? ¿Cómo podría recuperarlos? No tenía respuestas, pero sabía que no podía rendirme. Mientras caminaba perdido en mis pensamientos, un auto se detuvo a mi lado. Mi instinto fue correr. Sin pensarlo, eché a correr lo más rápido que pude. Pero entonces, un sonido seco y un dolor agudo explotaron en mi cabeza. Todo se volvió negro de nuevo. Parecía que mi vida estaba condenada a un ciclo interminable de desgracias. Cuando desperté, sentí el frío del metal en mis muñecas. Estaba encadenado junto a otros chicos, todos tan confundidos como yo. La desesperación en sus ojos era un reflejo del caos que sentía en mi interior. Intenté mantener la calma y les pregunté qué estaba pasando. Pero ninguno de ellos sabía nada. Lo único que nos unía era la ausencia de alguien que pudiera buscarnos. Uno de los chicos, más observador que el resto, rompió el silencio. No hay opción. Está claro que nos trajeron aquí para algo horrible, quitarnos los órganos o forzarnos a trabajar para ellos. Sus palabras resonaron como un eco en mi mente. Tenía razón. Nos habían elegido por una razón. Éramos personas invisibles para el mundo, sin nadie que notara nuestra ausencia. Antes de que pudiera reflexionar más, unos hombres con rostros fríos y armados nos cubrieron la cabeza con sacos y nos obligaron a caminar. El miedo se convirtió en una presencia tangible, pesada. Cuando finalmente nos quitaron los sacos, la visión me dejó helado. Era una fábrica gigantesca. Un lugar oscuro, lleno de personas exhaustas, encadenadas y con expresiones vacías. Vi a un chico intentar escapar, no llegó lejos. El sonido del disparo fue seco, definitivo. Su cuerpo cayó al suelo sin vida, y su sangre se mezcló con la suciedad del lugar. Un hombre con voz grave se adelantó.
Eso es lo que pasa si quieren hacerse los listos. Ya deben saber por qué están aquí. Ahora, comiencen a trabajar. Un par de chicos intentaron protestar, pero su resistencia fue rápidamente aplastada. Los golpearon hasta dejarlos apenas conscientes. Los cuerpos maltrechos quedaron tirados en el suelo, gemidos débiles escapando de ellos. Quise ayudar, quise gritar. Pero no hice nada. Mi mente repetía una sola cosa. Quiero vivir. Necesito vivir. Y así comenzó el infierno. Nuestra jornada empezaba a las 4 de la mañana. Nos daban un poco de comida y nos enviaban a trabajar. El almuerzo era apenas un descanso de 15 minutos, y después seguíamos trabajando hasta las 10 de la noche. Otra comida mínima, y luego nos arrojaban a dormir en condiciones deplorables. Baños, solo 2 veces por semana. Todo en ese lugar estaba diseñado para quebrarnos. Y poco a poco, funcionó. Mis movimientos se volvieron mecánicos, mi mente se apagaba. La esperanza de volver a ver a mis hermanos se desvanecía un poco más cada día. Los nuevos chicos llegaban con la misma expresión de terror con la que yo había llegado. Pero ya no reaccionaba. No les hablaba, no los miraba. Me convertí en uno más de los esclavos, con el rostro vacío, sin emociones. A pesar de todo, una chispa se negaba a apagarse por completo dentro de mí. Quería vivir. Quería salir de ese lugar. Pero no sabía si alguna vez tendría la fuerza para intentarlo. El infierno en vida se había convertido en mi única realidad. La esperanza es una llama que, aunque tenue, puede resistir incluso los vientos más fuertes. Pero en aquel momento, en aquel infierno, la mía estaba al borde de apagarse. Muchas veces me pregunté si no sería mejor dejarlo todo, rendirme, permitir que el silencio eterno se llevara mi dolor. Sin embargo, algo en mi interior, quizás una chispa divina, un último vestigio de humanidad, me decía, aguanta un poco más. Solo un poco más. No sé si fue el destino o un acto de misericordia divina, pero el día llegó. Una explosión de gritos y disparos rompió la monotonía oscura de nuestra prisión. La policía irrumpió. El caos fue instantáneo. Balas atravesaron el aire, los gritos de los guardias se mezclaron con los de los prisioneros. Algunos intentaron huir, pero yo me quedé inmóvil, escondido detrás de una mesa. El suelo frío era mi único refugio. Por un momento pensé que todo terminaría allí. Y, en parte, lo deseaba. Entonces, el silencio. Los disparos cesaron, y las voces de los oficiales comenzaron a llenar el espacio. Nos encontraron, nos desataron. La cadena que había sido parte de mí durante tanto tiempo finalmente cayó al suelo. Nos llevaron en ambulancias. Todo pasó tan rápido que mi mente no logró procesarlo. O tal vez estaba demasiado destrozado por dentro para comprender lo que ocurría. En el hospital, una oficial se acercó a mí. Gabriel Santanilla, 24 años, ¿es correcto? 24 años. Habían pasado 8 años desde que fui arrebatado de mi vida. 7 años en los que mi existencia se había detenido mientras el mundo continuaba girando. No dije nada. La oficial se limitó a asentir y pasó al siguiente prisionero, confirmando nombres y edades. Pero su voz se desvaneció en mi mente mientras un torbellino de pensamientos me inundaba. Mis hermanos. ¿Estarían bien? ¿Me recordarían? ¿Qué había sido de ellos? Esas preguntas se convirtieron en un eco constante, persiguiéndome durante todo el viaje de regreso. De alguna manera, fui repatriado a mi país. Nos ofrecieron un lugar donde quedarnos y un trabajo para comenzar de nuevo. Las reglas eran claras, pero en comparación con las que había vivido, parecían casi libertades. Así comenzó mi proceso de adaptación a un mundo que me era desconocido. Las cosas eran diferentes. Había palabras nuevas, tecnologías que no comprendía, costumbres que parecían ajenas. Al principio, me sentía como un extraño. Pero no tenía opción. Debía adaptarme. Con el tiempo, decidí buscar a mis hermanos. Eran la única razón por la que había soportado tanto. El primero que encontré fue mi hermano. Pero cuando finalmente lo vi,
una duda se clavó en mi mente. ¿Hice bien en buscarlos? Cuando lo vi postrado en aquella camilla, no podía creerlo. Era mi hermano. Mi hermanito, aquel al que había jurado proteger y al que no había visto en tantos años. Corrí hacia él, y al instante las lágrimas comenzaron a caer como un torrente imparable. Lo abracé con fuerza, sintiendo lo frágil que estaba, como si su cuerpo pudiera desmoronarse en mis brazos. «Hermano, ¿dónde has estado?», preguntó con voz quebrada, sus ojos brillando por las lágrimas contenidas. Me secuestraron. Apenas hace 2 meses logré liberarme. Mi voz temblaba mientras trataba de explicarle lo inexplicable. Quería contarle todo, pero no sabía por dónde empezar. Entonces lo vi. Su rostro, aunque sonriente por verme, estaba cubierto de heridas. Moretones marcaban su piel y el cansancio se reflejaba en cada palabra que pronunciaba. «¿Qué te hicieron? ¿Quién te hizo esto?», le pregunté con desesperación, tocando suavemente su rostro como si pudiera curarlo con mi preocupación. «No importa, Gabriel. No importa». Su voz era un susurro que me perforaba el alma. «Tienes que encontrar a Sofía. Ve a ver a nuestra hermana». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. «¿De qué hablas? ¿Qué pasó?». Intentó responder, pero su voz comenzó a quebrarse. Apretó los dientes y cerró los ojos con fuerza, como si reviviera un recuerdo doloroso. Finalmente, abrió los ojos y me miró con una mezcla de rabia y tristeza. Me rebelé, traté de protegerla. No podía seguir viendo cómo la trataban así. «¿De qué estás hablando?», le exigí saber, mi corazón latiendo tan rápido que parecía que iba a explotar. Antes de que pudiera decir algo más, las alarmas comenzaron a sonar. Los doctores entraron rápidamente, apartándome de él. «No. Déjenme estar con él», grité, intentando resistirme, pero sus manos eran firmes mientras me sacaban de la habitación. Me quedé en la sala de espera, ansioso, impotente, con las manos temblando y el corazón en un puño. Lloré. Rogué al cielo, a cualquier poder que escuchara, que mi hermano sobreviviera. Finalmente, el doctor salió, y su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. No hacía falta que pronunciara palabra alguna. Mi hermano se había ido. Tenía varios huesos rotos, sufrió un golpe severo en la cabeza. Hicimos todo lo que pudimos, pero las palabras del médico se desvanecieron en el aire, apenas un eco mientras me desplomaba en el suelo. «¿Por qué?», grité con todo lo que tenía dentro. Mi voz resonó en los pasillos del hospital mientras golpeaba el suelo con las manos, incapaz de contener el dolor. El mundo parecía desmoronarse a mi alrededor. Pero entonces, entre el caos de mi mente, las últimas palabras de mi hermano resonaron con claridad: «Encuentra a Sofía». Me levanté y corrí hacia la salida, mis pasos eran torpes, pero mi mente estaba enfocada. Tenía que encontrarla. Cuando investigué sobre mi hermano, descubrí dónde vivía. Pero de mi hermana no había rastros, como si hubiera desaparecido por completo. Corrí con la esperanza de hallarla allí. Llegué a la dirección con el corazón en la garganta y golpeé la puerta con fuerza. «Sofía. Sofía, abre la puerta», grité desesperado. Un hombre mayor salió de la casa. «¿Por qué tanto escándalo?», preguntó con una mezcla de irritación y curiosidad. Me acerqué a él, casi suplicando. «¿Sabe dónde está Sofía? Por favor, es mi hermana». Su expresión cambió, y con voz baja respondió: «La vi hace unos días. Está en un burdel a 3 cuadras de aquí». «¿Un burdel?». Mi mente se negó a procesar lo que acababa de escuchar. «No puede ser. Ella es menor de edad», grité, pero mis palabras solo rebotaron en el aire. Saqué mi teléfono temblando y llamé a la policía. Con voz entrecortada les dije que habían secuestrado a mi hermana y que estaba en ese lugar. El hombre me dio la dirección exacta y la transmití antes de colgar rápidamente. No esperé a que llegaran. Corrí. Al llegar al lugar, empujé la puerta sin dudarlo.
Crucé entre la multitud de hombres y mujeres, ignorando sus miradas, ignorando todo. Tenía un solo objetivo. Y entonces la vi. Sofía. Estaba allí, sentada en un sofá junto a un hombre que podría haber sido su abuelo. Su rostro reflejaba resignación, pero cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía. Grité mientras corría hacia ella. El hombre se levantó para detenerme, pero mi rabia fue más rápida. Sin medir consecuencias, le lancé un puñetazo que lo tiró al suelo. Seguí golpeándolo con toda la furia acumulada durante años. Cada golpe llevaba el peso de mi culpa, mi dolor y mi impotencia. ¿Cómo te atreves?, grité mientras mis manos se llenaban de sangre. No paré hasta que el hombre quedó inconsciente. Solo entonces me giré hacia Sofía. La miré, temblando, y la abracé con fuerza. Perdóname por no haber llegado antes. Ella lloraba en silencio mientras yo repetía una y otra vez. Todo terminó. Ya estás a salvo. Poco después, la policía irrumpió en el lugar. El caos estalló a nuestro alrededor, pero yo no solté a Sofía. Nada más importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho algo bien. Aunque el precio fuera tan alto, al menos mi hermana estaba a salvo. La policía nos llevó a mi hermana y a mí directamente a un hospital. Había más chicas allí, algunas incluso más jóvenes que Sofía, niñas a las que también les habían arrebatado su infancia de manera cruel. Mientras ella era atendida, me quedé en la sala, sintiendo que el tiempo transcurría con una pesadez insoportable. Fue entonces cuando el doctor se me acercó, preguntándome sobre los arreglos para mi hermano. Con un nudo en la garganta, le dije que organizaría su funeral. Asintió y se marchó, dejándome solo con mis pensamientos. Llamé a una funeraria para que se encargaran de todo. Mi mente estaba en caos, llena de preguntas y culpas. Necesitaba saber cómo estaba Sofía, pero el recuerdo de Marcos no dejaba de invadir mi cabeza. Intenté reprimir las lágrimas, pero fue imposible. Todo era demasiado. Cuando la doctora finalmente salió, sus palabras me golpearon como un mazazo. Mi hermana había sido víctima de abuso en varias ocasiones. Me desplomé en el piso, incapaz de sostenerme. El dolor era insoportable. Mi pequeña Sofía, mi hermana, había sufrido tanto, y yo no había hecho nada para protegerla. La doctora trató de consolarme, pero sus palabras eran solo ruido. Nada podía aliviar ese peso. Poco después, una oficial llegó y explicó que necesitaban el testimonio de Sofía para poder llevar a juicio a los responsables. Aún tambaleante, acepté. Le dije que ella hablaría, aunque no podía imaginar lo difícil que sería para ella revivir ese horror. Esa noche la llevé conmigo. Cuando llegamos a casa, traté de hacer que se sintiera segura. Le pregunté si quería comer algo, pero ella no respondió. Me acerqué a ella, acaricié su cabello y le prometí que todo había terminado, que nadie volvería a lastimarla. Mañana iremos a la policía, hermanita. Todo estará bien, le dije antes de desearle buenas noches. Pero ella permaneció en silencio, con la mirada perdida. Al día siguiente, ya estábamos en la estación de policía. Escuché el interrogatorio desde una sala contigua, y lo que reveló me destrozó. Sofía contó cómo habían sido adoptados por una familia que, lejos de protegerlos, los explotó cruelmente. A Marcos lo obligaban a pedir limosna en las calles, mientras que a ella la mantenían encerrada. Uno de los hombres de esa familia abusó de ella cuando apenas tenía 12 años. Contó cómo trataron de escapar juntos, pero la desgracia los persiguió. Sofía cayó en manos de otros, quienes la forzaron a trabajar en aquel burdel. Dijo que al principio lo hizo solo para proteger a Marcos, pero luego intentó escapar. La amenazaron con matar a mi hermano si no obedecía, y ella, aterrorizada, se sometió. Marcos enfrentó a sus abusadores para protegerla, pero lo golpearon hasta dejarlo casi sin vida. Mientras la escuchaba, sentía que me rompía en pedazos. Mis hermanos habían sufrido de maneras que ni siquiera podía imaginar. Había fallado como hermano, como protector. Pero ahora tenía que enfrentar otra cruel realidad, como decirle a Sofía que Marcos había muerto.
no encontraba palabras. El peso de esa verdad era un abismo que no sabía cómo cruzar. Mi corazón gritaba, pero por ella, por Sofía, debía mantenerme firme. Aunque por dentro estuviera hecho pedazos, tenía que ser el pilar que ella necesitaba para reconstruirse. El juicio llegó poco después. Estuve al lado de mi hermana durante todo el proceso. No era la única, había más chicas que testificaron haber pasado por lo mismo. Fue un juicio largo y doloroso, pero al final, ganamos. Los culpables fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de reapertura del caso. Al escuchar el veredicto, sentí una leve calma, como si por fin se hiciera algo de justicia. Cuando salimos del tribunal, caminando en silencio hacia casa, mi hermana habló por primera vez en mucho tiempo. Ya lo sé, Gabriel. ¿Cuándo será su funeral? Su voz era fría, distante, como si ya estuviera acostumbrada a cargar con tanto dolor. El día del funeral llegó. Decidí enterrar a Marcos junto a nuestra madre. Fue una ceremonia sencilla, solo yo, mi hermana, y una oficial que se ofreció a acompañarnos. Mi hermana abrazaba el ataúd con tanta fuerza, llorando desconsoladamente, reclamando en voz alta. ¿Por qué, Marcos? ¿Por qué tuviste que meterte? Cada palabra era como un puñal en mi pecho. La oficial, intentando sacarme de mi trance, me sugirió llevar a mi hermana a un psicólogo. Me dijo que necesitaba ayuda profesional, que estaba en un estado muy delicado. Asentí, incapaz de decir nada más. Cuando la oficial se fue, nos quedamos allí, solos frente a las tumbas. Lloramos juntos, preguntándonos por qué nos tocó vivir tanto dolor. La noche cayó y, finalmente, volvimos a casa. La casa estaba fría, desolada, un reflejo de cómo nos sentíamos. Mi hermana se recostó en la cama, y aunque no podía verla, escuché sus sollozos. Yo me acosté en el viejo sofá que ahora usaba como cama. Miré el techo, perdido en el vacío, preguntándome si algún día este sufrimiento terminaría. Al día siguiente, llevé a mi hermana al psicólogo. Ella no se resistió, simplemente siguió mis pasos en silencio. El lugar era un centro especializado para jóvenes que habían pasado por situaciones como la suya. Cuando la recogí después del trabajo, le pregunté cómo le había ido. Solo asintió, sin decir una palabra. Pasaron los días, y aunque esperaba algún cambio, no veía señales de mejora. Mi hermana seguía callada, encerrada en su mundo. Pero pensé que tal vez todo era parte del proceso, que eventualmente saldría adelante. Nunca imaginé lo equivocado que estaba. Una noche, fui a recogerla al centro, pero me dijeron que había salido temprano. No me preocupé demasiado, después de todo, siempre caminábamos el mismo camino a casa. Decidí detenerme en una tienda para comprar algo de cena antes de regresar. Cuando llegué a casa, noté algo extraño, había muchas personas reunidas frente a la puerta. Una ambulancia, policías y murmullos se mezclaban en el aire frío de la noche. Corrí hacia ellos, desesperado por saber qué había pasado. Antes de llegar, la misma oficial que había estado con nosotros en el funeral me detuvo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hermana? Pregunté con urgencia. Ella se quedó en silencio, evitando mi mirada. Dime qué pasó, insistí, mi voz temblando. Finalmente, con ojos llenos de tristeza, respondió. Lo siento, Gabriel. Tu hermana se quitó la vida. Mi mente se negó a procesar sus palabras. Eso no podía ser cierto. Corrí hacia la ambulancia, y cuando vi a los paramédicos sacando un cuerpo cubierto con una sábana blanca, todo se detuvo. Me acerqué con las manos temblorosas, levanté un poco la sábana, y allí estaba. Era Sofía. Retrocedí tambaleándome, llevándome las manos a la boca para no gritar. Era ella. Mi hermana. Mi Sofía. Había decidido rendirse, y yo no pude salvarla. Caí de rodillas, las lágrimas brotando sin control. Me preguntaba, entre sollozos, qué había hecho mal. ¿Dónde fallé? ¿Por qué no pude protegerla? El mundo se volvió un eco lejano. No podía escuchar a las personas a mi alrededor, no podía sentir nada más que un vacío desgarrador.
Lo único que quería era gritar, llorar hasta quedarme sin fuerzas. Quería que este dolor terminara, pero sabía que ya era parte de mí. Desde ese fatídico día, los días dejaron de tener sentido. Me levantaba cada mañana solo porque era lo que se suponía que debía hacer. No encontraba motivo para seguir, pero tampoco tenía el valor para terminar con todo. Vivía atrapado en un ciclo interminable de dolor y vacío. Cada noche me preguntaba lo mismo, ¿por qué sigo aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Me sentía como una sombra de mí mismo, un espectador de una vida que había perdido toda razón de ser. Mi mente era un torbellino de recuerdos, los rostros de mis hermanos aparecían una y otra vez, recordándome lo que había fallado, lo que no pude evitar. Sofía, tan pequeña y vulnerable, y Marcos, con su valentía que le costó la vida, ¿cómo se suponía que debía seguir adelante después de perderlos a ambos? Fue en medio de esa oscuridad cuando María apareció como una luz persistente, aunque yo no quisiera verla. Ella insistía en quedarse, en ayudarme, aunque yo le dijera que se fuera. Un día, en un arrebato de rabia y frustración, le grité: «No necesito tu lástima. Déjame en paz». Pero María, con una paciencia que parecía infinita, me miró fijamente y respondió: «No es lástima, Gabriel. Solo quiero que vivas. Quiero que veas que aún hay cosas buenas en este mundo, aunque ahora no puedas verlas». Sus palabras resonaron en mi mente mucho tiempo después de que se fuera. ¿Por qué le importaba? ¿Por qué alguien como ella, que apenas me conocía, estaba dispuesta a quedarse? Después de días de lucha interna, decidí darle una oportunidad. No tenía nada que perder. María me llevó con un psicólogo, y por primera vez en mi vida pude hablar. Hablé de todo, mi infancia, mis hermanos, el infierno que habíamos vivido. Lloré, grité, y sentí como si con cada palabra que salía de mi boca, una parte de ese peso insoportable se aligerara. Era como si estuviera soltando cadenas que llevaba arrastrando durante años. Al mismo tiempo, María me consiguió un trabajo como ayudante en un pequeño negocio. Tener una rutina, algo que hacer cada día, fue clave para mantener mi mente ocupada. Y aunque al principio todo era mecánico, con el tiempo comencé a encontrar pequeñas alegrías en las tareas más simples. Una noche, María me invitó a su casa. Allí conocí a su hija, Ignacia. Era una joven con una energía contagiosa, una sonrisa cálida que iluminaba cualquier habitación. No me preguntó nada sobre mi pasado, me trató como si fuera un amigo más, sin juicios ni compasión. Ignacia y yo intercambiamos números, y poco a poco comenzamos a pasar tiempo juntos. Me invitaba a pasear, a comer, o simplemente a sentarnos a charlar en el parque. Cada vez que estaba con ella, no podía evitar pensar en Sofía. Me preguntaba cómo habría sido mi hermana si hubiera tenido una vida diferente, una oportunidad de crecer sin miedo ni dolor. Con el paso del tiempo, comencé a sentir algo que no había sentido en años: esperanza. Mi rutina, mis conversaciones con Ignacia y las visitas al psicólogo me ayudaron a empezar a reconstruir las ruinas de mi vida. Volvía al cementerio con frecuencia para visitar las tumbas de mi madre y mis hermanos, a sentarme al lado de la lápida de David, a contarle muchas cosas, como si él pudiera escucharme. Cambiaba las flores y les hablaba, contándoles cómo iban las cosas. Al pasar por la lápida de Alex, no podía evitar el desprecio. Ese hombre había destruido tanto. Ignacia y yo nos hicimos cada vez más cercanos, y finalmente comenzamos una relación. María no solo no se opuso, sino que parecía genuinamente feliz por nosotros. Por primera vez en años, sentí que tenía algo por lo que luchar, algo por lo que vivir. Con Ignacia a mi lado, comencé a soñar con un futuro. Imaginaba una vida tranquila, con ella como mi esposa y nuestros hijos riendo alrededor de una mesa. Quería ser un buen esposo, un buen padre. Quería crear la familia que nunca tuve, una donde el amor y la felicidad fueran la norma, no la excepción. Pero el destino, como siempre, parecía tener otros planes. A veces pienso que la vida me escuchó demasiado tarde, que decidió darme lo que pedí cuando ya no tenía fuerzas para disfrutarlo. Las cicatrices del pasado no desaparecen tan fácilmente, y aunque intentaba mirar hacia adelante,
el peso de todo lo que había vivido seguía siendo una carga que llevaba a cada paso. Por fin, después de años de sufrimiento, parecía que las piezas de mi vida comenzaban a encajar. La sonrisa de Ignacia, la calidez de María, y el pequeño atisbo de paz que encontraba en mis rutinas me hicieron creer que era posible. Pero entonces mis súplicas, aquellas que había gritado al vacío en los momentos más oscuros, se cumplieron, pero demasiado tarde. Ahora que finalmente quería vivir, la vida había escuchado esas súplicas de dolor. Ahora me quitaría cualquier pizca de esperanza. Era una noche como cualquier otra. Fui a recoger a Ignacia a la universidad, como lo hacía cada día. Al verme, me sonrió con esa alegría que iluminaba su rostro. Se despidió efusivamente de sus amigas y se acercó a mí con esa energía que siempre lograba contagiarme. Hoy me fue increíble en la exposición, me dijo emocionada, tomando mi brazo mientras comenzábamos a caminar. Ah, ¿sí? Pregunté con una sonrisa. Me encantaba escucharla hablar, tan llena de vida. Sí, me felicitaron mucho. Creo que hasta el profesor se sorprendió, dijo entre risas. Yo no pude evitar sonreír mientras ella seguía hablando. Su voz era un bálsamo para mi alma rota, y su entusiasmo hacía que por un momento olvidara todo el dolor que había pasado. Pero entonces, la noche se torció de una manera que nunca imaginé. Un chico salió de las sombras y se paró frente a nosotros. Su rostro estaba pálido y sus ojos desorbitados. Llevaba un arma en la mano, y su voz era un gruñido cargado de desesperación. Denme todo lo que tengan. Ahora. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi cartera mientras empujaba suavemente a Ignacia detrás de mí. Aquí tienes, esto es todo lo que tengo. Tómalo, dije con voz firme, tratando de no provocar al asaltante. Ignacia me agarró del brazo con fuerza, temblando. Le pasé también mi celular, asegurándome de que ella estuviera siempre detrás de mí. Ya te dimos todo, no tenemos más, dije, tratando de sonar convincente. Pero el chico no parecía escucharme. Sus manos temblaban, y su mirada estaba perdida. Mienten. Deben tener más. Gritó mientras disparaba al cielo, haciéndonos saltar de susto. Aproveché su distracción y me lancé hacia él, sujetando el arma. Forcejeamos mientras Ignacia gritaba mi nombre con desesperación. Gabriel, no. Cuidado. El sonido de un disparo resonó en la noche. Por un momento, todo se quedó en silencio. Sentí que el arma se soltaba de sus manos, y con un golpe lo dejé tendido en el suelo. Mi respiración era agitada mientras me giraba hacia Ignacia. ¿Estás bien? Le pregunté con urgencia, acercándome a ella. Pero entonces la vi. Estaba paralizada, con el rostro lleno de horror, y lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. ¿Qué pasa? Pregunté, confundido. Ella no dijo nada. Solo señaló mi costado. Sentí un mareo repentino y una punzada de dolor en el abdomen. Miré hacia abajo y vi una mancha oscura que se extendía por mi camisa. Cuando llevé mi mano al lugar, estaba húmeda. La levanté frente a mis ojos y la vi, sangre, mi sangre. No. Murmuré mientras mis piernas flaqueaban. Ignacia corrió hacia mí y me sostuvo antes de que tocara el suelo. Me recostó sobre sus piernas, y sus lágrimas comenzaron a caer sobre mi rostro. Gabriel, no. Aguanta, por favor. Yo apenas podía hablar. Cada palabra era un esfuerzo titánico. No quiero morir. Ignacia, no quiero morir, dije con la voz rota, sintiendo que las lágrimas también salían de mis ojos. No vas a morir. Escúchame, no lo harás. Dijo, intentando sonar firme, pero su voz se quebró al final. La escuché buscar su teléfono con manos temblorosas. Necesito una ambulancia, ahora. Estamos en la calle principal, frente a la universidad. Por favor, vengan rápido. Gritaba mientras su voz se quebraba por la angustia. Me acarició el cabello mientras seguía hablando, tratando de mantenerme despierto. Gabriel, mírame.
Mírame. No cierres los ojos, ¿me oyes? Tienes que quedarte conmigo. Suplicó mientras sus lágrimas caían como torrentes. Mi visión comenzaba a nublarse, y el dolor era cada vez más intenso. Sentía que algo dentro de mí se apagaba lentamente. Ignacia, susurré, con la voz apenas audible. No quiero dejarte. Quiero vivir, quiero vivir. No digas eso. No me dejes, Gabriel, por favor. No puede terminar así. Dijo entre sollozos, abrazándome con fuerza. El mundo comenzó a desvanecerse a mi alrededor. Las luces, los sonidos, incluso la calidez de las manos de Ignacia parecían alejarse. Mi cuerpo se sentía pesado, pero mi mente seguía aferrándose. ¿Por qué? Murmuré, apenas consciente de mis palabras. ¿Por qué tiene que ser así? Ignacia gritaba algo, pero sus palabras eran un eco lejano. Quería responderle, quería consolarla, pero ya no podía. La oscuridad me envolvió por completo, y lo último que escuché fue su voz, desgarrada por el dolor. Gabriel, no te vayas. No me dejes.